Muy buen día. Saludos, doctor Bailey. Saludos. Muchísimas gracias por la invitación y ahí sí que es un gusto poder participar el día de hoy. Yo voy a hablar un poco acerca de las experiencias en Guatemala con lo que es el diagnóstico de la influenza aviar y básicamente nuestra experiencia ha sido con dos. Un momentito que tengo un problema técnico acá. No me pasan. Ok. Básicamente, la experiencia que hemos tenido nosotros es con inmunodifusión y con inhibición de la hemoaglutinación. ¿Por qué fue que acá en Guatemala decidimos trabajar con estas dos pruebas? Una es porque son rápidas, a pesar de que lo que es inmunodifusión, pues la lectura es a las 24 horas, de 24 a 48 horas, pero más sin embargo podemos trabajar varias pruebas y leerlas en las 24 horas que tenemos para hacer la primera lectura. Es una prueba que nos ha funcionado muy bien, es muy confiable por los resultados que hemos obtenido, así que al igual que lo es el HI. Y por último, vamos a ver un cuadro en el que vamos a hacer una comparación y pues estas dos pruebas son baratas. O sea, nos salen bastante económicas, algo que es muy importante cuando se está haciendo una planificación a nivel nacional a la hora de hacer una vigilancia epidemiológica, en el que tenemos que pensar en esto, en la capacidad económica que nosotros tenemos para poder gastar en las pruebas de laboratorio. O sea, eso es algo que es bastante importante. La técnica de inmunodifusión que nosotros utilizamos es la de la OIE y como dice aquí, la característica de esta prueba es que nos va a detectar la presencia o ausencia de anticuerpos contra cualquier tipo de virus de tipo A. Más sin embargo, en nuestra experiencia, bueno, para los que trabajan en laboratorio saben de que para esta técnica se utiliza un agar que es la agarosa. Y nuestra experiencia acá ha sido que nos ha funcionado mucho mejor trabajar con la agarosa que es tipo molecular. Es un poquito más cara, pero a la hora de que nosotros hacemos la lectura, las bandas de precipitación son mucho más claras con una agarosa de tipo normal. Otra cosa que también recomendamos nosotros en esta prueba es de que tiene 3 controles y los 3 controles pues son básicos de utilizar. Yo he visto en algunos laboratorios que utilizan algunas veces solo un control, pero acá ya nos van a salir resultados que no son muy confiables. Por lo tanto, sí se recomienda que se haga la técnica como lo dice, ¿verdad? Sin hacer ninguna variación para que realmente nosotros tengamos resultados valederos y no vayamos a tener errores en lo que es la lectura. También tenemos que tener en cuenta de que esta es una prueba de tipo cualitativo, ya que vamos a tener resultados que son negativos o que son positivos. Así es de que como prueba tamiz es una prueba que para nosotros nos ha sido bastante eficiente, sobre todo tenemos que tener en cuenta, ¿verdad?, de que vamos a muestrear aquí aves que no son vacunadas, porque si tomamos en aves que son vacunadas, pues definitivamente siempre
va a ser una prueba que nos va a salir positiva. Luego, la segunda que nosotros utilizamos es inhibición de la aglutinación, también técnica de la OIE. Esta pues nos va a detectar anticuerpos contra subtipos específicos. Nosotros acá trabajamos con H5 y trabajamos con H7. Con H7 no es que tengamos H7, sino que ahí sí que lo hacemos con vigilancia epidemiológica, porque como estamos tan cerca de México y por los problemas que ha tenido México, pues siempre estamos con un monitoreo serológico a nivel nacional. Con ELISA no tenemos nosotros ninguna experiencia. Realmente desde que se empezó el inicio en el programa con el Ministerio de Agricultura a trabajar, siempre trabajamos con estas dos técnicas. Vamos a ver más adelante también un cuadro comparativo entre lo que es HI y ELISA, y básicamente son los costos, ¿verdad? Estas dos pruebas que les digo yo, y sobre todo lo que es HI, es bastante económica y a mi parecer, o mejor, en mi opinión personal, yo la prefiero más que lo que es ELISA. Pero sí que todo va a depender de cada país, de las pruebas que se dispongan a realizar. Dentro de los tipos de muestras que nosotros trabajamos, básicamente trabajamos con suero. Eso generalmente es como se ha venido trabajando, pero una de las ventajas que tenemos es que también trabajamos con yema de huevo y también trabajamos con papel filtro. Estas últimas dos, las yemas de huevo y papel filtro, pues a la hora de trabajar a nivel de campo, se hace bastante fácil, sobre todo cuando se tiene una emergencia, por ejemplo, a nivel nacional y tenemos que capacitar al personal. Algunas veces si tenemos médicos veterinarios, pues es un poquito más fácil la capacitación para toma de muestras, sobre todo muestras de sangre, pero si tenemos técnicos, algunas veces es un poquito más complicado. Y también con las personas a nivel rural, pues no les gusta que cuando uno llegue a pinchar y a pinchar tratando de tomar una muestra. Entonces, tenemos estas últimas dos opciones que son los huevos y el papel filtro, que nos funcionan muy bien. Podemos ahí sí que buscar información a nivel de internet y podemos ver que los resultados son similares. Inclusive nosotros acá en la facultad ya hace años se hizo una tesis y los resultados en títulos de anticuerpos son los mismos. Acá en esta tabla podemos observar el tipo de muestras que se puede trabajar en cada prueba. Como miramos, suero, la ventaja del suero es de que podemos trabajar con inmunodifusión, con HI. Aquí, de último, en la última columna yo añadí ELISA, también con ELISA. Con yema de huevo, lamentablemente, solo se pueden trabajar las pruebas de tipo cuantitativo, como lo es HI y como lo es ELISA. Y la muestra de sangre en papel filtro, también solo en ELISA y en HI, y para inmunodifusión sí no nos funciona. ¿Qué características tenemos nosotros en las pruebas? Acá en esta tabla también podemos ver, por ejemplo, en inmunodifusión, la especificidad que tiene. No tiene una especificidad muy alta, y esto también está relacionado con los anticuerpos que nos va a evaluar la prueba, que básicamente nos va a detectar lo que es la IgE. La IgE es, antiguamente le llamábamos IgG. En mamíferos siempre sigue IgG, pero ahora en aves se le denomina IgE. Ya les había mencionado anteriormente que la prueba es de tipo cualitativo. Luego tenemos el HI,
que tiene una especificidad que es alta. Y pues tiene la capacidad de detectar anticuerpos IgM y las IgY, tipo de prueba, habíamos dicho también que es cuantitativo. Y ELISA tiene especificidad un poquito baja, a pesar de que los anticuerpos que nos está evaluando son IgM, IgY y también nos va a detectar IgA. ¿A qué nos referimos o es muy importante tener en cuenta estas características de los anticuerpos evaluados? Y es porque también es muy importante a la hora en la que nosotros tomamos la muestra. Por ejemplo, si nosotros tomamos la muestra en un estado agudo de la enfermedad, pues definitivamente inmunodifusión puede ser que nos salga negativo, pero no es porque la técnica no sirva, sino que es por el tipo de anticuerpo que nos está evaluando. Acá, solo para ver en definiciones y quedar un poco más claro con lo que es especificidad, entonces tenemos que especificidad se refiere a la capacidad de detectar la proporción de animales sanos que son correctamente identificados, o sea, los que son verdaderamente negativos, y que, como les mencionaba, esto está ligado básicamente al tipo de anticuerpos que nos va a detectar la prueba. En lo que se refiere a inmunología, nosotros vamos a tener una respuesta primaria y una respuesta secundaria. Aquí esta gráfica nos ayuda un poquito con lo que anteriormente estábamos platicando. Y acá, ahí sí que en la respuesta inmunológica primaria, o sea, cuando cualquier tipo de antígeno va a entrar al organismo, en este caso estamos hablando del virus de influenza aviar, nosotros vamos a tener una respuesta inmunológica rápida. O sea, que las inmunoglobulinas, o lo que comúnmente nosotros llamamos como anticuerpos, los primeros en salir a tomar la batalla, van a ser las IgM. Y ya pasados unos cuantos días, entonces ya vamos a empezar a tener la presencia de IgG. Es por eso que les mencionaba de que hay unas pruebas que tienen la característica de que nos van a detectar las IgM, como lo es el HI, inmunodifusión, por ejemplo, ya en un caso no tan agudo, era que nos va a salir negativo porque no nos va a detectar la IgM, sino que la IgG. Y también recordemos que las inmunoglobulinas es parte de lo que se le llama respuesta humoral, ¿verdad? Entonces la respuesta humoral es la que nos va a detectar estas pruebas. Acá tenemos, por ejemplo, la comparación de un cuadro de HI y de ELISA, en el que, por ejemplo, en ELISA, en HI, el HI es específico para tipo, subtipo de hemaglutinina y para neuranimidasa. Por ejemplo, nosotros acá que trabajamos con el H5N2 y con el H7N3. Ahora, con ELISA únicamente es específico para tipo y subtipo. O sea, podemos trabajar con kits de H5, de H7, de H9. O sea que si en un ELISA a nosotros nos sale positivo, tenemos que hacer un HI, ¿verdad? Tenemos que hacer un HI porque solo el HI nos va a poder decir qué neuranimidasa es la que está presente. El costo acá en Guatemala es aproximado de $1 el HI, y el ELISA es un aproximado de $2. Entonces, si miramos ahí hay una gran diferencia. En HI el tiempo nos toma más o menos 1 hora, y en ELISA 2 horas o más. Esto es dependiendo del kit que nosotros tengamos. Dentro del equipo en HI
El equipo, bueno, es básico tener micropipetas, de ahí el resto del equipo no es como que tan complicado, mientras que con ELISA, aparte de que necesitamos micropipetas, pues también vamos a necesitar un lector para las placas. Entonces, así que este es el pequeño resumen que les puedo dar yo acerca de las experiencias de las podas que nosotros trabajamos acá en Guatemala. Y debemos de quedar claros también que la serología es una ayuda para diagnóstico, más sin embargo no es un diagnóstico, porque a mí que me salga positivo en HI o en ELISA o en inmunodifusión, yo con eso no puedo decir que las aves están positivas a influenza. La posibilidad de un brote de influenza únicamente me lo va a dar un aislamiento. O sea, si yo tengo el virus en la mano, es lo único que me va a poder decir. Entonces, ahí sí que la serología solo es una ayuda o un complemento a lo que va a ser nuestro diagnóstico final. Y ahorita la doctora Serrano continuará con lo que es lo que se trabaja acá con el aislamiento viral. Gracias. Gracias, doctora. Muy buenos días. Saludos a los colegas que están en la comisión, a todos los profesionales. Muchas gracias por la invitación para el doctor Herbert Morales. Y bueno, vamos a platicar un poquito acerca de las experiencias que hemos tenido aquí en Guatemala con el diagnóstico de influenza aviar. Bueno, si nosotros nos situamos en Guatemala, vemos de que existen muchas condiciones de riesgo para que Guatemala esté libre o se mantenga en un estatus libre de influenza aviar. Adicionalmente, de las aves migratorias, de la gran diversidad que tenemos, pues tenemos un país vecino como México, en donde la influenza aviar, tanto el H5N2 como el H7N3, circulan con bastante frecuencia. Existen pasos ciegos en la frontera Guatemala-México por donde el contrabando puede ingresar, haciendo que nuestra zona fronteriza sea bastante riesgosa para la agricultura nacional. Entonces vemos que el trabajo de las autoridades sanitarias en Guatemala ha sido titánico para incluso llegar el día de hoy a tener áreas libres en cuanto a influenza aviar. La metodología que nosotros utilizamos para el aislamiento viral es la que tenemos descrita en esa diapositiva. Inicialmente se discutió y se siguieron los lineamientos y las estrategias que dispuso las autoridades sanitarias, el programa de sanidad avícola. Se discutió incluso el tipo de hisopo que nosotros utilizaríamos para el aislamiento viral. Si utilizaríamos hisopados traqueales, bucofaringios o cloacales. Inicialmente, bueno, se recibían en el laboratorio tanto hisopados traqueales como cloacales. Sin embargo, vimos con la experiencia y la literatura recomendaba que incluso hasta 10 días podíamos obtener virus con hisopados traqueales. El número de días se reducía con el caso de hisopados cloacales. Y también la muestra que se obtenía con el caso de hisopados traqueales era mucho más limpia que al utilizar hisopados cloacales. En cuanto al tipo de hisopo que se decidió utilizar, inicialmente la literatura reporta que los hisopados de cepillito son más eficientes en cuanto a la obtención del virus. Sin embargo, en Guatemala nosotros tenemos el problema de que no se pueden conseguir con mucha facilidad. No existen proveedores para este tipo de hisopo. Entonces, y también el costo de los hisopos de cepillito es mucho más elevado que los hisopos de algodón, por lo que en la actualidad acordamos con las autoridades sanitarias que utilizaríamos hisopos de algodón. La cantidad de medio que se utiliza para el transporte de
los hisopados es una cantidad de 3.5 mililitros. El medio de transporte que utilizamos para los hisopados es caldo de infusión de cerebro y corazón, más antibióticos, y el número de hisopos que nosotros obtenemos por tubo es alrededor de 5 hisopos, independientemente de si los hisopos se mantienen en el tubo de ensayo al llegar al laboratorio o los elimina el personal de campo. No existe diferencia en cuanto a si estos permanecen o si estos se eliminan. Ya en el laboratorio. ¿Sí? Doctora, disculpe, ¿podría ser tan amable, por favor, de repetir los dos tipos de hisopos? Porque no se escuchó muy bien en ese momento acá, por favor. Con mucho gusto, doctor. Los hisopos son los hisopos de cepillo, unas especies de cepillitos que tienen en la cabeza en lugar del hisopo normal que nosotros conocemos de algodón. Esos hisopos le comentaba que son un poco más caros y en Guatemala es un poco difícil de conseguir, pero le comentaba que nosotros hemos tenido buenas experiencias con los hisopos normales de algodón, ¿verdad? No hemos tenido ningún problema en cuanto al aislamiento. Gracias. ¿Está bien? Sí, muchísimas gracias. Ok. En cuanto al almacenamiento, también hemos acordado con las autoridades sanitarias de que si el hisopo va a llevarse el mismo día al laboratorio, únicamente puede ir refrigerado, mientras que si va a pasar del día o 2 días, nosotros requerimos que este sea almacenado a menos 20 grados centígrados y después de 3 días es mejor para conservar el virus mantenerlo a menos 70 grados centígrados. Y en el laboratorio estas muestras, estos hisopados son centrifugados e inoculados en embriones sin anticuerpos. No utilizamos SPF, utilizamos embriones sin anticuerpos que son producidos aquí en el laboratorio Larsa después de 5 días y si se observa algún virus hemaglutinante, este es sometido con los antisueros específicos. Y según recomendación o lineamiento del programa Sanidad Avícola, si existe algún virus que corresponda a influenza aviar, este debe de requerirse la prueba de inoculación intravenosa, determinación del índice de patogenicidad intravenosa, en el cual la OIE establece que si se tiene un índice de patogenicidad superior a 1.2, se clasifica como virus de alta patogenicidad, y si este tiene un índice menor a 1.2, se clasifica como virus de baja patogenicidad. Cuando nosotros iniciamos en el 2000, sin esta herramienta del índice de patogenicidad intravenosa, nos costó un poco determinar en los primeros virus que se tuvieron en el índice de patogenicidad, porque requeríamos enviarlos al extranjero, ¿verdad? En la actualidad, Larsa es un laboratorio de bioseguridad 3 en el que se cuenta con todas las condiciones para mantener estas aves. Lo que vemos en la diapositiva es una cámara de desafío que está dentro de un área de bioseguridad 3 con filtros 100%, 99.9% de eficiencia para salir al exterior, es decir, no van a salir ningún contaminante fuera del laboratorio. Posteriormente, si se aísla algún virus, si se determina que es influenza aviar después del índice de patogenicidad intravenoso, se realiza la secuenciación del virus. Esta secuenciación es importante porque podemos ver nosotros con él la filogenia, es decir, a qué virus tienen parentesco, y también podemos determinar cuán parentesco o cuán parecido o qué similitud tiene con las vacunas que estamos utilizando nosotros en el campo. Entonces, como ven, también la secuenciación tiene bastante función y lo utilizamos en los casos en que se ha aislado virus en Guatemala. En la presente diapositiva, ustedes recordarán que durante finales del 2015 y principios del 2016, el programa de sanidad avícola reportó la presencia de aislamiento de influenza aviar en aves de traspatio de la frontera mexicana. Y los que conocen algo de geografía guatemalteca verán que las muestras fueron obtenidas o los virus fueron obtenidos de Huehuetenango, San Marcos y Petén, ¿verdad? Los índices de patogenicidad realizados para estos virus fueron menor de 1.2
por lo que estos virus son de baja patogenicidad. Pero ahí confirmamos de que el riesgo es inminente por el contrabando y el exceso de virus que circula en la República Mexicana. Los síntomas que observamos nosotros con estos virus fueron muy parecidos a los que se observaron en el año 2000 y 2003 en Guatemala. Vemos que las aves están deprimidas, se observa conjuntivitis, hay disminución del consumo de alimento, muy parecidos a los que se observaban en el año 2000. En cuanto a las lesiones observadas, nosotros hemos visto que estos virus tienen predilección por ocasionar hemorragias tanto en tráquea como en timo y en gónadas. Mientras que Swain reporta que los virus la patología que él observa en las necropsias con virus mexicanos, las lesiones que son más frecuentes son nefromegalia, esplenomegalia y gota visceral, lo que nosotros nunca hemos visto en los desafíos con influenza, nunca hemos visto gota visceral. Este es un árbol filogenético, es el árbol filogenético, el árbol filogenético de los virus que se aislaron en la frontera mexicana. Los virus aparecen en el área central, en la parte que está con amarillo aparecen los últimos virus reportados en el banco de genes, en el GenBank, en Guatemala en el año 2003, y vemos cómo no existe ningún parentesco entre los virus aislados en el año 2000 y 2003 contra estos virus que aparecieron en el año 2015 y 2016. Esto indica que ha sido eficiente el trabajo laborioso que han realizado las autoridades sanitarias porque esos virus desaparecieron totalmente. Y sin embargo, sí evidencia de que estos virus, si vemos nosotros en la parte superior, tienen un parentesco muy cercano a virus mexicanos, principalmente que circularon durante el año 2011 y 2012 en la República Mexicana y que aún deben de haber circulado durante esa época porque aparecieron en la frontera. Bueno, decíamos que también en la secuenciación nosotros podemos determinar la similitud de nucleótidos o la similitud con los virus vacunales, y en este caso, bueno, se está observando cuánta similitud hay entre estos virus aislados, incluso hay dos virus del 2003, contra el virus vacunal, el 23294 que se utiliza en nuestro medio, y vemos que la similitud es bastante alta, entre el 86 y el 94.71%. La literatura nos reporta que las vacunas pueden producir una elevada inmunidad, aún con una similitud nucleotídica del 86%, y vemos que en este caso estos virus son muy similares al virus vacunal. Cuando nosotros hablamos entonces de protección conferida por las vacunas, esta protección se puede medir directamente por medio de desafío, ¿verdad? Vacunamos a las aves, las desafiamos con los virus que hemos encontrado en el campo, y podemos determinar cuánto virus se reduce directamente en el tracto respiratorio y en el digestivo. Entonces ahí tenemos un ejemplo que aparece en la literatura de hisopados orofaringios y cloacales que se realizan con aves que fueron vacunadas con la cepa mexicana H5N2, la 23294, y con la cepa euroasiática, y vemos cómo con las dos vacunas hay una reducción de la cantidad de virus eliminado al medio ambiente. En el caso del orofaringio tenemos nuestro control con 6.6, dosis infectiva embrión de pollo 50, con la cepa mexicana se reduce a 1.23 y con la cepa euroasiática a 1.78, esto es en el caso de hisopados orofaringios, lo que nos demuestra que en este caso la cepa mexicana tiene éxito en cuanto a la reducción del virus eliminado al medio ambiente.
Hay que ampliar un poco, decir que una vacuna va a ser efectiva en cuanto a la reducción de los síntomas y también la reducción de la excreción al medio ambiente. O sea, serían las dos características que nosotros debemos de buscar en una vacuna cuando la empleemos en el caso de prevención. En este caso vemos una diapositiva que nos dice que vamos a tener nosotros protección, o va a ser evidencia de la protección, una reducción de al menos 10 a la 2, o sea, 2 logaritmos de dosis infectiva embrión de pollo 50. Como vemos en este ejemplo, bueno, hay varias, está el control con aves 10 de 10 positivas. En el lado derecho vemos el control que tiene 7.4 dosis infectiva embrión de pollo 50 y hasta el final vemos una vacuna, la I, que en donde vemos una reducción de 4.4, o sea, hay más de 2 logaritmos de reducción, por lo que es evidente que la vacuna está siendo efectiva para reducir la excreción al medio ambiente. Bueno, ya hablamos de que existía una forma directa de evaluar la protección vacunal. Sin embargo, también existe una forma indirecta. La forma directa ya habíamos hablado que es por medio de desafío. Esto implica que nosotros necesitamos un laboratorio de contención o de bioseguridad 3, necesitamos tener el virus, necesitamos también tener cámaras de desafío y es un poco engorroso, aunque sí es necesario realizarlo, pero tenemos una forma indirecta para medir la protección conferida por la vacuna. Y esta forma indirecta de medir la protección es por medio de la prueba de inhibición de la hemaglutinación. La literatura nos dice que si nosotros tenemos títulos de HI mayores a 32, vamos a tener prevención ante la mortalidad con virus de alta patogenicidad. Y si tenemos títulos arriba de 128 y arriba, nos va a evitar o reducir la excreción al medio ambiente. Entonces, los programas de vacunación, nosotros deberíamos estar persiguiendo estas dos cualidades, prevenir la mortalidad y reducir la excreción al medio ambiente. Aquí tenemos entonces un ejemplo de una revista en donde vemos los títulos del logaritmo base 2 en la primera columna. Entonces está el número de aves. Por ejemplo, dice que 0 tenían título de HI, o sea, 7 tenían título 0. Abajo dice 5 tenían título de 8, 5 de 7 aves. En la tercera fila, 7 aves de 7 tenían título 8, el logaritmo de base 2, y en la última fila, 7 aves de 7 tenían un título arriba de 8.5. Como ven ustedes, en los títulos de 8 y 8.5, la mortalidad con un desafío de un virus H. en Querétaro fue con títulos de 8 del 0%. O sea, ningún ave murió cuando se le desafió con esta virus Querétaro, ¿verdad? Y también vemos cómo se reduce también la cantidad de virus que se elimina al medio ambiente. Digamos, del control, que el título que se obtiene por el aislamiento son 5.6 dosis infectiva embrión de pollo 50, con un título de 8.5 se reduce a 3.8 dosis infectiva embrión de pollo 50 por ml. Es decir, estamos reduciendo 2 logaritmos con esta vacuna que se les aplicó y el desafío con este virus Querétaro. Y empleando únicamente la prueba HI como predictor de la protección postvacunal. Bueno, los títulos y la persistencia de los anticuerpos en aves de vida larga puede variar. Pueden existir diferentes factores que nos hagan que estos títulos varíen. Por ejemplo, las líneas genéticas de las aves vacunadas, la respuesta no va a ser igual en un ave pesada que en un ave liviana. Se sabe que las aves pesadas se caracterizan por tener una respuesta rápida, aunque de corta duración, con los anticuerpos ante una vacunación de influenza aviar, mientras que las aves de líneas genéticas livianas se caracterizan porque esta
protección o esta inmunidad puede durar mayor tiempo. Los títulos que nosotros también vamos a obtener van a variar dependiendo del número de vacunas recibidas. En Guatemala, el Programa de Sanidad Avícola con relación a la vacuna H5N2 ha establecido que se utilicen dos vacunas en el periodo de levante de las aves. Las dosis vacunales, esto se refiere más que todo a la aplicación. Existen vacunadores que por hacer las cosas rápidas pueden realizar una vacunación un tanto, vacunar no subcutáneamente, sino en las plumas, y entonces podemos ahí perder la dosis vacunal, ¿verdad? Y los diferentes adyuvantes. Esto va encaminado más que todo a las casas comerciales. Es decir, aunque tengamos 3 casas comerciales que produzcan con la misma vacuna, en este ejemplo 23294, al utilizar diferentes adyuvantes puede haber diferente grado de inmunidad o respuesta inmunitaria al adyuvante que están ellos utilizando. Aquí tenemos un ejemplo de cómo pueden funcionar los adyuvantes en cuanto a incrementar la cantidad de anticuerpos. Vemos que cuando se va incrementando la concentración de aceite, en todos los casos tenemos uno de aceite, de agua, pero vamos incrementando la cantidad de aceite, o sea, se va incrementando la emulsión. De esa misma manera también se van incrementando los títulos de anticuerpos a la vacuna. Bueno, este es un estudio que hicimos aleatoriamente tratando de determinar cómo habían respondido 60 aves de diferentes granjas al utilizar 2 vacunas en levante. Y vemos que los títulos están alrededor de 6.45, ¿verdad? Lo que nosotros hemos visto es que al sentir los avicultores que no tienen un grave desafío de influenza aviar, tienden a disminuir el número de vacunas, es decir, ya puede ser que ya no coloquen las 2, sino una, y eso también le sirve a las autoridades sanitarias para ir chequeando qué lotes o qué granjas son las que tienen serología un tanto baja, que no llegue arriba de 7, para recomendar la implementación de una nueva dosis de vacuna. Bueno, en conclusiones, yo pienso que se deben de establecer acuerdos entre los diferentes sectores, que eso ha sido el éxito que hemos tenido aquí en Guatemala. Acuerdos entre cosas tan mínimas como, por ejemplo, el medio para utilizar para los hisopados, ¿verdad? Incluir a todos los sectores dentro de estos acuerdos. Otra conclusión y una recomendación sería determinar la fuente primaria de infección. Como vemos en el caso de Guatemala, las infecciones ingresan por el paso fronterizo México-Guatemala. En el caso de Guatemala, las aves silvestres no juegan un papel importante. Y también el utilizar la prueba de HI y el aislamiento viral como herramientas de apoyo a los programas sanitarios. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, audiencia. Muchas gracias. Un aplauso, por favor. Bueno, yo quisiera consultar acá a la comisión si tiene alguna pregunta para las doctoras. Bueno, nada más felicitar, muy buena presentación, doctora. Muchísimas gracias. ¿Tiene ninguna por acá? ¿Y el doctor? Doctora, una pregunta. Estas titulaciones en estos ensayos que hicieron son generalmente graves. No, ¿qué tanto hay variantes en cuanto a las aves silvestres? Se ha hecho un estudio con respecto a la diferenciación de anticuerpos de influenza aviar. Bueno, en las áreas de los humedales se ha tratado de determinar presencia de virus, pero del H5N2 no se ha logrado hacer aislamiento. Sí se ha hecho de otros virus, el H11, el H13, pero del H5N2 no se ha logrado aislar de aves silvestres, ¿verdad? Como nosotros pensamos, la experiencia actual es que en el caso de Guatemala particularmente juega un importante papel el contrabando, ¿verdad? La zona fronteriza para nosotros es muy delicada y es zona de peligro, ¿verdad?
Puede ser que en otros países las aves silvestres sí tengan un papel preponderante, pero en el caso de Guatemala, nosotros consideramos que es la zona fronteriza. Gracias, doctora. Tengo una pregunta en cuanto a los hisopos. ¿Hay alguna diferencia o han tenido alguna experiencia en cuanto a resultados? ¿Se utilizan hisopos de cuando el mango es de madera o el mango es de plástico? En los Estados Unidos sí hay alguna referencia en donde no recomiendan utilizar los mangos o los palillos de madera, pero nosotros hemos realizado repeticiones en cuanto a mango de madera para saber si disminuye el título y no hemos demostrado que se reduzca. Nosotros es el que utilizamos. Sí, y hago la pregunta porque he visto reportes que muchas veces cuando son mangos de madera dan muchos falsos positivos. Sí, esto es en cuanto a PCR, ¿verdad? Se han hecho investigaciones en PCR, ¿verdad? Que podría disminuir la carga viral. En el caso nuestro, no hemos tenido problema. Yo creo que también sería interesante que la doctora Lucrecia Mota o la doctora Lucero Serrano también nos pudiera comentar de que en un momento dado el laboratorio produce antígenos de H5 que se pudiera ofrecer para el centroamericano. ¿Escucharon, doctores? No, doctor, fíjese que escuchamos que se hace antígeno, pero no la pregunta completa. Si fuera tan amable de repetirla. El comentario del doctor Cordón era sobre la capacidad que tiene el ARSA en la producción de antígeno y la disponibilidad que tendría el mismo para poderlo compartir con los países de la región. Sí, doctor, nosotros producimos antígeno. Siempre nos basamos en las necesidades. Si se nos pide una cantidad, pues se puede producir. Tenemos, por ejemplo, en nuestro protocolo está que en 4 semanas podríamos producir la suficiente cantidad que nos pidiera los países. Okay. Tanto para inmunodifusión como para HI. 4 semanas, dijo. Ajá. Muchísimas gracias. ¿Tienen otra pregunta por acá? Una pregunta para la doctora. Con relación a los antígenos, doctora, por favor, me gustaría que nos especifique con qué cepas ustedes elaboran los antígenos que pueden disponer, porque como es conocido, el antígeno específico va a dar un título diferente a un antígeno que no sea homólogo. ¿Qué antígenos disponen ustedes? ¿Hacia qué cepas? Así es, doctora. Nosotros utilizamos los antígenos, la semilla es de antígeno que es de virus que se han aislado aquí en Guatemala. Y se podría, claro, si en dado caso se necesita un antígeno con una cepa específica de su país, por ejemplo, podríamos producirlo también sin ningún problema. En las mismas 4 semanas, disculpe. Sí, 4 semanas es el tiempo máximo que se da por la cantidad de los embriones. Digamos, por ejemplo, depende de la cantidad que se solicite y la cantidad de embriones que se vayan a necesitar. Si es una cantidad que tengamos suficientes embriones, obviamente el tiempo se reduce muchísimo. Ok, muchísimas gracias. Aquí también tienen otro comentario. Sí, doctora Mota, una pregunta. Tal vez nos podría repetir cuál es el material que usted utiliza para hacer las placas de inmunodifusión y si en su experiencia ha tenido algún problema en resultados con algún material específico. Las placas de inmunización, menciona lo de la OIE, el problema que hay con la... Bueno, no, con las placas utilizamos las placas comerciales que venden y no... Yo que preguntaba por eso. Disculpe, si me podría repetir la pregunta, porque no sé si es la placa o es el agar. El agar, perdón, sí, el agar, el material que usa, el nombre. Ya, el que nosotros utilizamos es una agarosa de grado molecular. De la casa comercial puede ser de Merck. Merck es el que generalmente nosotros utilizamos. Gracias, doctora. Lo que yo sí quería recomendar es que, por ejemplo, si nosotros nos vemos la metodología de la OIE, en inglés, el PDS menciona que se realiza al 0.01% de molar.
y en la traducción al español está el 0.1 molar. Entonces creo que ahí sí podría haber un error. Nosotros utilizamos la que está en inglés, que es el 0.01 molar. Doctora, aclarando una pregunta sobre la posibilidad de que ustedes puedan elaborar un antígeno de una cepa diferente. ¿Qué permisos necesitarían ustedes para recibir el virus específico de otro país? El antígeno tendría que entrar con los permisos, autorización por el MAGA. Se tendría que realizar por ahí. Me imagino que eso ya es a nivel del ministerio y nosotros, teniendo todo el permiso del ministerio, lo podríamos recibir sin ningún problema. Disculpe, no escuché la última parte, doctora. Que los permisos se tendrían que realizar a través del Ministerio de Agricultura. Ellos son los que autorizarían el ingreso y ya nosotros lo recibiríamos en el laboratorio sin ningún problema, con esos permisos. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ok, si no, nuevamente les pido un aplauso para la doctora.